Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Tona. Gracias, Lulú. Y para iniciar, quisiera preguntar si pudieron ver el video de la exposición de Dionisio Toledo. Yo esta vez no tuve oportunidad de mirarlo. Bien. Gracias, Benito. ¿Itzel? Yo vi los primeros 8 minutos y luego entré a la reunión. Bien. Rosa Beatriz. No pude verlo. No pude ver esta vez. No pude verlo esta vez. Ok. Isaac, Rafa, Samuel. Verlo. ¿Perdón? No lo vi. No lo viste. Rafa, Samuel. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? No, con la novedad de que no me dio el cuero. Ok. Bueno, le preguntamos a Samuel, pero ya vimos que la mayoría no. No es un examen, no es un regaño, solo es una cuestión metodológica. Si no se vio, para que lo podamos ver entonces y podamos partir de ahí. Samuel. Está bien, de acuerdo. Bien, entonces, Tona. Miren, sí, lo tengo aquí ya listo para compartirlo en la pantalla, pero y les miren, mandas voy a mandar enlace, el enlace, lo voy a poner aquí en el chat, para quienes lo quieran ir a ver directo. En YouTube, ¿no? Exacto, miren, acá en el chat lo estoy poniendo el enlace, ahí está. Y ahora voy a compartir la pantalla y lo voy a reproducir. Y lo vemos y sobre eso platicamos, ¿les parece, compañeras y compañeros? Lo que no sé es si vaya a compartir el audio, entonces voy a ver. Ponle en la parte de abajo, tiene en el extremo inferior izquierdo. Sí, sí. Ahí es habilitar y ahí se comparte el audio de tu configuración del video, a ver, déjame ver. Configuración del video, aplicar el filtro de video, No, es algo más simple. Es cuando le pones compartir pantalla, se abre un cuadro de diálogo y en la parte inferior izquierda. Ah, ya lo vi, ya. Ahí le das y con eso se comparte el audio. Ya lo vi. Va pues. Porfa, gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del 7º Seminario Mesoamericano de Comunicación Comunitaria, organizado Ojo de Agua Comunicación. En esta segunda sesión de este segundo curso, nos acompaña nuestro amigo Dionisio Toledo Hernández. Buenas tardes, Dionisio. Buenas, Arturo. Gracias por la invitación. Pues bien, compañeras y compañeros, Dionisio Toledo Hernández es un compañero fue un placer escucharte y también lo será recibir alguno de los materiales que nos puedas proporcionar. Nos ponemos de acuerdo para poderlo subir a la plataforma de este seminario y que las y los compañeros participantes puedan tener más elementos para acercarse a el Equilcus Lejar, a la experiencia poderosa que tienen ustedes en términos de construir su propio camino. Gracias y pues nos estamos viendo. Ojalá nos volvamos a encontrar por allá o por acá. Muchas gracias, Dionisio. Poco la Walicta Pisilic y pues Benanik
masha wihta yabai, desnopela unik yaskanya ya lebe iguas belal, yaskanya wakitan nael y te pisil desnopela unik buka alel y un hiches no patislumatic. Pues muchas gracias a todos. Hay que seguir caminando, hay que seguir construyendo, hay que seguir haciendo camino y que nuestro corazón, lo que nuestro corazón sienta, sabe y piense, lo podamos compartir con los demás para poder buscar pues un mundo mejor, para poder buscar una buena vida colectiva en donde todos, en donde nuestras capacidades, nuestras ideologías estén integradas también. Coco Lawalik y muchas gracias. Gracias a ti. Pues esa fue la exposición, compañeras, compañeros, de nuestro amigo Dionisio Toledo. Creo que podríamos simplemente quedarnos callados y saborear su exposición. Pero tal vez tenemos preguntas. Él intentó conectarse, lo hizo durante unos minutos en la exposición, pero lo que me dice es que no tiene, que su internet está muy estable y en las tardes es pésimo. Entonces va a ser el intento, entonces no vamos a poder tener las respuestas inmediatas de él. Pero si tuvieran preguntas, comentarios sobre esta exposición, adelante. Hola, hola. Pues es difícil, ¿no? Así como asimilarlo de entrada, pero sí, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, algo nada más que que se me quedó presente en toda esta exposición es cómo esta idea del, no sé si llamarlo, no es como un concepto, sino que es como una idea, ¿no? De estar bien, cómo se expresa en las distintas, pues le podemos decir áreas, ¿no? En las que dividimos nosotros el estar bien, ¿no? Como por ejemplo en la educación, en la salud, en la alimentación. Entonces, él nos lo explica como un poco fragmentado, tal vez para que lo entendamos, ¿no? Pero en sí es como un modo de ser, ¿no? Tú lo explicabas un poco, lo comparabas con la comunalidad. Ahí no logré captar bien de qué se compone esa idea de estar bien, sino se expresa como en un todo, ¿no? Que podemos dividir en esas como compartimentos, así como analíticamente, pero en el fondo esa idea de estar bien no logré, como por ejemplo en la comunalidad, dijeras, se puede como estudiar en su estructura o en sus distintas partes, pero acá como es el Equilcus Lejal, ¿cuál sería su lógica de estar bien? Él hablaba mucho de la alimentación, ¿no? Que se basa mucho en lo que cultivas. Pero no sé si por ahí tú lo tuvieras más claro ese asunto. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, observación, comentario? A mí algo que me pareció bastante interesante es esta cuestión de cómo habla del Lequilcut Lejal como algo, pues que no es utópico, ¿no? Que no es como algo que haya que alcanzar, sino que más bien es algo que se construye cotidianamente, ¿no? Esa parte creo que, quizás sí, ¿no? Como dice ahorita, como que lo separa en las distintas categorías analíticas, pero quizá también tiene que ver con más bien una cotidianidad y que está anclada a una identidad, ¿no? Particular. Que creo que ahí también,
cómo este concepto ha ido escalando y ha ido construyendo también esa identidad en los años recientes, como lo mencionaban. También me parece algo fundamental, ¿no? Porque la creación de estos pues, nuevos conceptos, ¿no? Que, bueno, que no son nuevos, ¿no? Pero la recreación de esos conceptos o la resignificación de esos conceptos pueden realmente servir como piso o base común para la construcción pues, de distintas iniciativas, ¿no? Ya lo mencionaban ahí como las de salud, las de educación, que creo que también son muy, muy importantes, ¿no? Pero yo me quedo con eso, como que en la parte, como esta vivencia cotidiana, ¿no? Es parte de lo que define esa forma de vivir o esa buena vida, ¿no? De la que hablaba. Estaba también muy interesante. Gracias. Gracias, Benito. ¿Alguien más? Yo, fíjate que estaba yo, buenas tardes a todas y todos. Hay una parte donde habla de que para el finquero, el Equilcush Lejal es tener allí afincados a los campesinos, ¿no? Y a nosotros el Equilcush Lejal. Eso me parece muy bien, ¿no? Pero luego hay otro donde dice en la familia, las personas, en la comunidad, las personas que son muy rijosas, pues se intenta que queden ahí integrados en la comunidad, que puedan resolver los problemas, pero si son muy rijosas tienen que ir. No podemos sacrificar el bienestar de todos por unas personas que no quieren integrarse en la comunidad, ¿no? Entonces está yo tratando de dar estos dos conceptos, ¿no? Entre los finqueros, todas estas personas que para ellos su buen vivir es pasar por encima de otros, como en algún momento tendremos que ponerlos ante todos y decir, si ustedes no pueden vivir de una buena manera como a todos nos conviene, pues váyanse. O sea, pensaba yo en esta situación, si así lo piensan ellos también, extrapolando esta situación que sucede en una comunidad con lo que sucede en un país, ¿no? Por ejemplo. Ahí. Gracias, Luis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, inquietud, comentario? Que le haya generado esta exposición. Itzel. Sí, bueno, me parecía muy, muy interesante también cuando mencionaba bueno, cuando a veces tienen como, no sé, o sea, ahorita pues con mis palabras como problemas y entonces mencionaba algo de que también buscan hacerse el menor daño posible, ¿no? Y bueno, no sé, ahora como con toda esta, pandemia, por ejemplo, pues no sé ustedes cómo lo estén viviendo, pero bueno, al menos yo noto como entre mis amigas y así, que luego pues es difícil estar bien en estos tiempos, ¿no? Entonces, allá, pues Dionisio comentaba que pues no es posible que la gente se quede en casa y entonces supongo que pues se vive muy diferente, ¿no? Pero me quedó la duda como pues, ¿qué hacen, no? Para estar bien y como reparar, pues, como tensiones sin hacerse daño, no sé, algo así. Gracias. Gracias, Itzel. ¿Alguien más? Yo levanté por ahí la mano, Arturo. Adelante, Rafa. Sí, habría que pensar, o lo que primero que me salta de lo escuchado después de escuchar a Nicho, esa parte del esfuerzo por construir un
concepto desde nuestros idiomas, ¿no? Claro, rompiendo estereotipos, ¿no? Rebasando muchas veces los conceptos que desde la occidentalización nos los hemos mamado, ¿no? Y nuestras comunidades se los han metido de una manera a veces hasta violenta. Entonces, ese esfuerzo que nos comparte Nicho me parece un ejercicio de deconstrucción precisamente que nos aporta a partir de reconocer nuestra práctica comunitaria, ¿no? Cómo hemos ido o cómo transformamos nuestras ideas, cómo le damos sentido a una palabra. Entonces, este ejercicio me parece de lo más interesante y incluso en el que tendríamos la obligación o el interés, por lo menos, de profundizar más, ¿no? Esto lo mencionado hace un rato por Luis, me parece también que es en ese sentido, bueno, lo entiendo en ese sentido, ¿no? De la idea de ir profundizando más en este pensamiento. Y yo lo dejaría acá, ¿no? Y además con el compromiso de ver el video que nos ha compartido ya por acá Tona, ¿no? Gracias, Arturo, gracias, Lulú, gracias. A Nicho creo que ya no está, ¿verdad? Pero... No, pues, ya no se pudo mantener enlazado. Gracias, Arturo. Hasta ahí dejaría mi participación. Bueno, Gracias, sí, mi interés Rafael. Gracias. Y un gusto escucharte. ¿Y alguien más? ¿Alguien más tendría alguna inquietud? Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, creo que es mi turno. Tengo la impresión que Nicho no explica las cosas de la forma en que estaríamos acostumbrados a escuchar una explicación, porque estamos acostumbrados a pensar en español, ¿cierto? Y el español, como todas las lenguas indoeuropeas, fragmentan la realidad. Entonces, creo que Nicho piensa en celtal, una lengua mayense, es decir, de origen maya, que no fracciona, porque no está en su naturaleza, sino que totaliza. Sin embargo, para poderlo entender en español, creo que podemos recurrir a verbos concretos. Creo que el Equilcush Lejal puede ser entendido en sus diferentes dimensiones si apelamos a lo que él nos dijo y lo pensamos en verbos. Es decir, que el Equilcush Lejal tiene que ver con algo tan sencillo como comer, sanar, hablar, jugar, aprender. Él mencionó en algún momento la palabra ideología, pero evidentemente es un concepto forzado que él incorpora para tratar de hacernos entender lo que él trata de decir desde su pensar, desde el pensar de su pueblo. Pero entiendo que en estos verbos concretos y simples, como comer o aprender o sanar, no salud, porque la salud se nos ha vuelto una
una verdad, pero si nos damos cuenta un poquito, es una verdad impuesta, es decir, es un sustantivo. Y la salud implica clínicas, implica médicos, implica pelear por un derecho. Me equivoco. El Ekil Kush Lejal más bien a lo que se está refiriendo en ese sentido es a recuperar el don de sanar, que es distinto a pelear por un derecho a la salud. Por eso hablo de verbos y no de sustantivos, porque los sustantivos son cosas y las cosas se compran, se pierden, se acumulan, se envidian, pero los verbos no, porque los verbos expresan la agencia, es decir, la capacidad de hacer que tenemos cada uno. Esto puede sonar extraño, pero solo pensemos en que hace unos 40 o 50 años la gente, ¿no? Incluso más reciente, dependiendo del lugar, la gente se curaba a sí misma o curaba a los otros, porque entendían que la enfermedad no tiene que ver con un virus, con un bicho, sino con el equilibrio de la vida. Dependiendo de cómo vives, es cómo estás. Aunque Nietzsche habló de identidad, me parece que nuevamente fue un esfuerzo de él de usar palabras en español y palabras y conceptos académicos para tratar de comunicarnos su posición en el mundo. Y habló de identidad, pero me parece que fue un guiño que hizo hacia nuestra comprensión. La identidad se volvió una palabra ameba. Ustedes saben que una ameba no tiene anverso ni reverso, es decir, no tiene forma. Identidades de ese tipo de palabras ameba que no significan nada. Si hiciéramos una arqueología de la palabra identidad, encontraríamos que tiene una base matemática, donde 1 es igual a 1, y eso en el pizarrón funciona, pero en el mundo real no tiene sentido. Ustedes son 1, yo soy 1, y no somos iguales. Una pera y una sandía, ambos son 1, pero no tienen identidad y no pueden sumarse. Sin embargo, sobre ese sofisma se fundó el argumento de identidad. La noción de identidad viene desde la Grecia clásica, pero se exacerbó, se elevó a categoría universal muy recientemente. Finales de los años 60, principios de los 70, en la teoría
social y las humanidades europeas, particularmente la inglesa. Los teóricos ingleses desecharon la noción de clases sociales que había sido planteada por el marxismo, pues porque ya no les funcionaba en términos de moda, vamos a ponerlo así. Entonces se preguntaron, bueno, si ya no tenemos la explicación de la sociedad, de la cultura que nos ofrecía el planteamiento de las clases sociales, ¿y ahora qué? Entonces alguien propuso por ahí identidad y parecía que la cosa quedó resuelta. Entonces los antropólogos británicos comenzaron a hablar de identidad. Y en América Latina, como somos imitamonos, comenzamos a hablar de identidad porque los ingleses hablaban de identidad. Y nos metimos en un galimatías. Porque comenzamos a aceptar su metafísica y a asumir que hay una substancia, una esencia, un algo que no cambia dentro de nosotros, que es la identidad y la cual merece ser defendida. Hay que pelear, hay que elaborar textos, hay que organizar luchas para defender una abstracción que suponemos anida en cada uno de nosotros. O bien, que anida en un conjunto de personas que tienen algo que no cambia y que es absolutamente semejante. Identidad viene de idem, de la palabra latina idem, que significa lo mismo. Nosotros lo solemos usar cuando citamos, ¿cierto? En los pies de página. Entonces, si ya citamos a un autor, un libro y una misma página, una página y la siguiente cita se refiere al mismo lugar, entonces le ponemos idem, que significa lo mismo. Es decir, identidad significa mismidad. Pero como yo lo entiendo y hasta donde sé, la identidad no es parte de nuestro universo. Es decir, en poblaciones chiquititas como la de Guelatao, por ejemplo, que son 500 habitantes más 200 estudiantes del internado, pero los del internado no van a la asamblea, ¿cierto? En un lugar tan chiquito no hay identidad, es decir, no hay algo que sea lo mismo en todos y todas y cada una de las personas que están en una asamblea. Hay quienes piensan que hay que fortalecer los bienes comunales y hay quien piensa que debe entrar el procede o su sucedáneo, es decir, parcelar la tierra, porque eso da seguridad. En un lugar pequeñito como Guelatao.
no existe posibilidad de que en un conjunto humano, así sea de 500 personas como Guelatao, o 5 o 6 personas como nuestra propia familia, no hay identidad. Si no, ustedes piénsenlo. Ustedes tienen mismidad con su hermano, con su hermana, con su mamá o su papá. No hay tal. Mi hermano es rudo, mi hermano es más dulce. Cada uno tiene su propia magia, su propio modo de ser. No hay mismidad en lo humano, pero tampoco en lo físico. Uno puede pensar, eso es incorrecto porque 2 botellas de Coca-Cola son idénticas. Y en la primera impresión uno puede estar de acuerdo, pero si uno revisa una botella de Coca-Cola ante el microscopio, se va a dar cuenta que no hay ni siquiera en los productos industriales mismidad. Alguien puede plantear, bueno, a lo mejor a nivel colectivo no hay identidad, pero a nivel individual sí. Podemos preguntarnos si somos nosotros los mismos que antes de la pandemia. Es más, ni siquiera vayamos hasta el inicio de la pandemia. Pensemos si nosotros y nosotras somos los mismos que la Navidad anterior. Y por suerte no lo somos. ¿Por qué? Porque cada día, para bien o para mal, vamos aprendiendo cosas que nos sacan chipotes o nos llenan el corazón y nos hacen distintos porque vamos aprendiendo y eso nos cambia. ¿O hay alguien que pueda pensar, afirmar que es el mismo o la misma que era la Navidad pasada? Ustedes se acuerdan de los pitufos, ¿cierto? Hay un capítulo. Estoy viendo al abuelo Pitufo. Al abuelo Pitufo. Que alguien le quite el micrófono a este Tonatiuh, ¿no? Puras visiones, dice. Están los pitufos y están cansados de Pitufo bromista. ¿Se acuerdan de Pitufo bromista? El que tenía las sorpresitas, ¿no? Estas cajas de regalo que explotaban. Entonces llega un momento en que los pitufos están cansados de las bromas de Pitufo bromista y dicen, ¿cómo lo alivianamos? Pues no, porque ya estamos hartos. Entonces a uno de los pitufos sin nombre, porque ya ven que estaban los protagonistas, pero había unos que eran como nosotros, los sin nombre, ¿no? Y dice, es que Pitufo bromista tiene un huesito alegre. Él tiene un hueso más que nosotros. Entonces, si le rebanamos el pellejo y le sacamos el huesito alegre, entonces ya se queda, ya lo alivianamos. Y dijeron, va, sí, tienes razón. Entonces apañaron a Pitufo bromista y como si fueran aztecas,
Ya le iban a meter cuchillo para extirparle el huesito alegre. Hasta que otro de los sin nombre dijo, no, espérense. No hay tal huesito alegre. Y Pitufina entró al quite y dijo, cierto, no hay tal huesito alegre. Es igual que nosotros, solo que es distinto. Y se salvó. La idea de identidad, esa es la creencia en ese huesito alegre, que no existe. No hay identidad en nuestro universo. Claro, podemos encontrar cientos o miles de tesis donde es la identidad patatín, patatán, pues no. Yo mismo cuando llegué a Oaxaca, llegué buscando la identidad zapoteca, pues no. Pero tuve la oportunidad de vivir con la gente y me di cuenta que no había tal cosa, que había sido otra de las estafas de mi universidad, pues, ¿no? De hacernos buscar algo que no existe. No hay identidad, pero podemos hablar con propiedad de procesos de identificación y diferenciación, que es otra cosa. A mí me gusta la salsa, por ejemplo, me gusta bailar y me identifico con quienes les gusta la salsa y les gusta bailar. Eso no nos vuelve idénticos, no nos confiere un huesito alegre. Simplemente nos identificamos con un ritmo y lo bailamos. Igual los que les van al Pumas, incluso hasta los que le van a la América, pues, ¿no? Aunque sí es otra estirpe, ¿cierto? Quien le va a un equipo de fútbol se identifica con otros que le van a ese equipo de fútbol, pero eso no significa identidad, sino identificación. Y en el momento en que yo me identifico con el Pumas, eso me diferencia de los que se identifican con el América. Identificación y diferenciación, no identidad. Les recomiendo, si les interesa, conocer un poco más del proceso que menciona Nicho, que googleen esa reunión a la que él se refirió, ocurrida en 1974, convocada por el Tatik Samuel Ruiz. ¿Qué ocurrió ahí? Y después, cómo surge, cómo se transforma esta organización donde él creció, que es la ARIC, Unión de Uniones. Él habló de la histórica, pero hay, después ya saben que somos pocos, pero sectarios, ¿no? Y nos separamos. Pero es interesante entender, porque ahí podemos encontrar pistas de cómo surgió en 83. Bueno, oficialmente 94, pero desde 83, lo que hoy llamamos LZLN, los zapatistas. No podríamos entender, no es que no podríamos entender, no hubiera sido posible que una experiencia tan enorme como el zapatismo o el neozapatismo hubiera surgido sin entender esa reunión del 74 y los procesos que se derivaron en la ARIC, Unión de Uniones.
Y eso está en Google. Y no, por desgracia, no todo el mundo es Oaxaca, pues, ¿no? Que se distingue por asumir la diversidad. Esto refiriéndome a lo que planteó Luis sobre los finqueros y la expulsión, si es que fue Luis. Tenemos que, por eso tiene que ver con el comentario anterior, pues, ¿no? Quizá varios de ustedes no lo recuerdan, pero antes del levantamiento zapatista en 94, mucha gente cuando quería referirse a Chiapas decía Chapas, es decir, ni siquiera sabíamos su nombre, estaban allá, eran los indios de los indios, los más indios de todos, y nadie le interesaba saber. Antes de 84, si alguien de un pueblo originario iba caminando por la banqueta, se tenía que bajar de la banqueta si frente a él o ella venía un blanco, los que se llaman los auténticos coletos de San Cristóbal, pues descendientes de españoles. Si un blanco se te cruzaba en la calle, tú tenías que bajarte de la banqueta porque tenías que darle lugar al coleto. Es decir, ¿por qué en los 90 no hubo, o en los 80, un levantamiento armado? Bueno, lo hubo con la guerrilla, pero ustedes saben, no despertó mayor entusiasmo, ¿no? En la Sierra Sur. ¿Por qué no tuvimos un levantamiento como el de los zapatistas? Porque en Oaxaca los pueblos son dueños de su propia tierra, con deficiencias, lo que quieran, pero los pueblos han sabido conservar su tierra. En el caso de Chiapas es distinto, y Nicho nos contó, pues, ¿no? Ahí la gente eran trabajadores de las fincas, es decir, los dueños de la tierra eran los finqueros. Y la gente eran peones, no había las comunidades que ahora. Él lo cuenta como si fuera, si nos hubiera contado cómo se fundó Macondo de 100 años de soledad, pues, ¿no? No fue Arcadio Buendía, sino fueron sus hermanos de Nicho, quienes fundaron el pueblo donde él ahora reside. Pero eso implicó reapropiarse de las tierras que les habían despojado. Es decir, es una situación sociocultural mucho más extrema y lastimosa que la que se ha vivido en Oaxaca. Por eso el asunto de las expulsiones es por cuestiones religiosas, es un lugar común. Pueden googlear un poco la historia de San Juan Chamula
si les interesa. Y una vez que las cosas se tranquilicen, les invitaría a que fueran a la iglesia de San Juan Chamula. Es estremecedora. Para que entendamos por qué los zapatistas tuvieron que levantarse en armas y ya no querer morir por enfermedades atendibles. Se morían de diarrea porque no había médicos, no había las condiciones para poderla librar, pues. Y esto les impulsó a decir, pues, mejor le declaramos la guerra al Estado y nos morimos peleando a morir ahí, olvidados en un rincón. Eso creo que es difícil de entender para nosotros que estamos en Oaxaca, porque las condiciones de Oaxaca son distintas. Las condiciones que tenían los chiapanecos antes del... Uy, aquí se perdió. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. Las condiciones que tenían los chiapanecos son semejantes a las que persisten en el sur de la India o en el centro de África. Nada que ver con lo que conocemos en Oaxaca. Híjole, aquí en mis notas dice menor daño posible. Eso lo dijiste, Itzel, me parece, pero no atrapé la idea. ¿Puedes repetir tu inquietud, por favor? Ah, sí. Bueno, es que hubo una parte donde Dionisio comentó algo pues de cuando tocaba, bueno, a lo mejor yo no lo entendí muy bien, ¿no? Y por eso también pregunto. Pero bueno, justo lo que entendí es que cuando pues de pronto tocaba como reparar alguna tensión, por ejemplo, buscaban hacer el menor daño posible, algo así comentó. Entonces, como eso. Hay documentada una tendencia de los pueblos originarios a buscar la armonía. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Oaxaca existe una expresión que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. A eso se refiere el dicho cuando dice del menor daño posible. Es decir, de lo que se trata es de vivir en armonía, pero no son hippies, pues saben que la armonía no es un estado en el que se vive y todos somos amigos y así, sino que la armonía es como una utopía, es algo que se tiene que ir construyendo, hacia donde uno se tiene que dirigir. Entonces, los diferentes pueblos van o han ido elaborando sus mecanismos para procurarse la armonía. Creo que es el caso de los celtales, pues. Y eso se relaciona, por ejemplo, con lo que comentó Luis sobre las expulsiones. Si de pronto
para mantener la armonía es necesario deshacerse de un grupo, de una familia, de una persona. Los expulsan. En el caso de que revisamos en la sesión anterior, en el Cauca, allá le llaman remedio. Les cuento una anécdota que ya se la conté a Tona y que es reciente. La comunidad donde Dora Birlet vive estaba asediada por paramilitares. Y entonces ellos y ellas tenían que estar haciendo guardia en todas las entradas para no dejarlos entrar. Sin armas ellos y ellas. Los paramilitares, por supuesto, traían fierros de alta tecnología, pues, ¿no? Los paras al final lograron entrar, penetraron a la comunidad. Pero lo peor del asunto es que no solamente eran paramilitares armados hasta los dientes, sino que eran fanáticos religiosos, que estaban convencidos. Ya ustedes han visto ahí en los videos, ¿no? Por aquí, por allá, donde lloran y fingen que les dan ataques, de ese tipo de gente, pues, ¿no? De los que le regalan su coche al pastor, ese tipo de desplantes. La gente se reunió en asamblea, los del pueblo, y con todo el miedo del mundo, pero con convicción, fueron y los capturaron, sin armas. Bueno, los paras sí tenían armas, la gente del pueblo no, pero llevaban su corazón en las manos, pues, ¿no? Los capturaron. Y buscaron a los mayores, diríamos nosotros a los abuelos, para que les dijeran qué hacer. Y los abuelos fueron y prepararon sus fuetes con hierbas, cada punta del fuete, de este fuete, pues, ¿no? Para dar nalgadas, pues, para golpear. Un fuete, vaya, en que tiene varias puntas. Bueno, cada punta la curaron con una planta específica. Y entonces en la plaza pública les dieron sus fuetazos. Porque en su tradición esa era la manera de hacer que los malosos y las malosas, porque estaban dirigidas por una líder religiosa delirante, que pudieran regresar en sí mismos, porque los mayores partían del supuesto de que si habían actuado así, si habían estado dispuestos a matar, era porque estaban perdidos. Su alma se había extraviado y era necesario hacerla regresar, es decir, volver a la armonía. Entonces no tomaron venganza, solo aplicaron lo que ellos llaman el remedio. Ya después se los entregaron a las autoridades federales. Eso ocurría aquí en los valles centrales. Cuando alguien cometía un daño, incluso matar, pero no necesariamente, pero incluso. Lo que hacían los viejos
no era entregarlo a la fiscalía, sino amarrarlo a un árbol. Y lo dejaban en el árbol amarrado tantito. Y después iban los viejos a hablar con él para tratar de entender, para hacer que su alma volviera a su cuerpo. Y recuperar la armonía. Entonces es una tradición que se puede y podría seguirme extendiendo en otros ejemplos, pero es una forma en que los pueblos han acostumbrado buscar que la armonía prevalezca. Está el caso de los mijes, donde al asesino, bueno, ahorita ya no tanto, pero hace 10 o 15 años era una realidad que si había alguien que había matado, imagínense la situación de dos compas que se emborrachan y se ponen mal y uno mata al otro. Entonces la gente del pueblo, en lugar de buscar a la judicial o a la ministerial o como se llame ahora, lo que hacían era buscar la forma de que regresara su alma a su cuerpo, porque partían de la idea de que si había cometido ese daño era porque su alma se le había salido del cuerpo y entonces era necesario regresarla. Una vez que hacían eso, entonces el castigo para el asesino no era irse a la cárcel, porque el razonamiento de la gente era: ¿para qué lo vamos a meter a la cárcel? Para que los abogados le saquen una lana a la familia y no resuelvan nada, para que los jueces le sangren más. ¿Y eso qué beneficio nos trae a nosotros? Entonces el castigo era que el asesino tenía que dedicarse el resto de su vida a trabajar para mantener a su familia y para mantener a la familia del finado. Porque decían, pues, ¿qué culpa tienen los hijos o la esposa de sus diferencias de borrachos? El asesino podía incluso pedir permiso para irse a los Estados Unidos a trabajar para cumplir con su castigo. Y bajo ninguna circunstancia, aún estando en Estados Unidos, iba a huir. Porque como su alma había sido regresada a su cuerpo por los viejos, él sabía que si huía, si desatendía su castigo, perdía su dignidad. Entonces son maneras para nosotros entender esto. Si somos demasiado urbanos, es difícil porque estamos demasiado cubiertos con el mito de la ley. Si no, piensen en cuánta gente no escucharon, incluso nosotros mismos, diciendo ahora con la consulta, es que la ley no se consulta, se ejerce y bla, bla, bla. Es decir, estamos habituados a no resolver los problemas por nosotros mismos, sino pensar que la ley, el juez, el policía, el presidente, son los que nos van a resolver el asunto. Pero si pensamos en pueblos donde no están dependiendo
de la ley externa, sino de su comunal determinación. La realidad es otra. Perdón, pero las primeras sí alcancé a garibolear con más detalle, pero esta última dice, es difícil estar bien, ¿no? Algo así planteo. Y tiene que ver con lo que acabo de decir. Hace 11 años salió una iniciativa global donde en por lo menos 60 países de los 5 continentes se planteó buscar el concepto de paz. Yo tuve la oportunidad de participar en esa iniciativa con Gustavo Esteban. De hecho, solo hubo 3 participantes, bueno, 3 países de América Latina que entraron a esta investigación y nosotros fuimos uno de ellos. Pero había de todos los países, bueno, de 60 países. La primera convicción a la que llegamos es que la paz es un concepto occidental que no existe en otras tradiciones, ni siquiera en la misma Europa, porque Europa uno puede pensar, pues, está llena de güeros y todos son iguales, pero hubo otras tradiciones y hay otras tradiciones. Tona nos puede contar sobre la tradición andaluza, por ejemplo. Entonces, nosotros nos enfocamos a tratar de entender algo que técnicamente se llama equivalente homeomórfico, que es un concepto central para entender eso que hace unos años llamábamos interculturalidad. El equivalente homeomórfico, que es equivalente, eso queda claro. Homeo igual, morfe forma, es decir, es partir del supuesto de que las culturas son distintas de raíz y que son intraducibles entre sí. De hecho, el concepto técnico son inconmensurables entre sí. Inconmensurables, ¿qué significa eso? Que no pueden ser medidas una con la otra, que obedecen a su propia tradición. Por eso la traducción de la poesía nunca va a ser posible. Quien traduce poesía en realidad escribe otro poema. Entonces, buscamos el equivalente homeomórfico de la paz occidental en la Sierra Norte de Oaxaca. Y fuimos a una comunidad que se llama Yagavila. Y hablamos con un sabio, un don de conocimiento, pues, abuelo de un amigo de Tona y mío, Quiado. El señor no hablaba español, pero Quiado fue el traductor, ¿no?, del español
al zapoteco del rincón. Y ya ven, desde ahí ya estoy traicionando el asunto. Por eso decían los latinos, traducciones, traición. Pero bueno, no teníamos de otra. Entonces él hizo A ver, tú levantaste la mano, Tona. Aclara el concepto. No. Es que esa la tenía levantada desde hace rato y se me cansó y la volví a levantar. No, es que era una pregunta que tenía desde antes desde que estuvieras en Si quieres, ahorita que termines en esto, es un comentario rápido, pero ahorita que termines. Ok. Entonces, este don que ya murió, que era literalmente un sabio zapoteco, bueno, siendo más específicos, un Huinigulash. De la tierra de los Huinichitza. Porque sabio zapoteco ya es una alteración. Y él decía que hay algo que nos une, que no tiene rostro, que no tiene nombre, pero que fluye y nos trenza. Y es el Tujía. El Tujía no es ideología, no es un concepto, sino es la palabra. Es la fuerza que nos hace ser nosotros. Ellos tienen una expresión que por supuesto la voy a pronunciar mal, porque yo no hablo zapoteco del rincón ni ningún zapoteco. Huacalembuichi Luzaro, que en español puede traducirse como déjame entrar en ti, así como tú estás en mí. En eso consiste el trenzado que hace Tujía, es decir, en un ejercicio de hospedar al otro, a la otra, en el corazón de uno, siempre y cuando el otro o la otra nos hospede en el corazón suyo. Es decir, es la reciprocidad llevada a nivel espiritual. Huacalimwichi Luzar. Porque es posible el Huacalimwichi Luzar por el Tola Paznacaro, que puede traducirse como somos diferentes, pero estamos parejos. Entonces el Tujía nos funde. Decía don Pablo, el Señor, el don del que les hablo, que el fluir de Tujía se puede interrumpir y se puede destrozar cuando el egoísmo emerge, cuando el yo se impone sobre el nosotros. Y decía este don,
que la forma en que el fluir puede restablecerse, es decir, que el tujía puede volver a reinar, es con eso. Voy a decirlo como lo tradujo literal Kiado. Con eso que ustedes allá afuera llaman amistad. Con esta anécdota lo que quiero decir es que, como alguien dijo, es difícil estar bien. Claro. Y ahí entra lo que nos enseñó el abuelo de Kiado. La amistad es la política. No se trata de una ideología, no se trata de un proyecto. Se trata de algo simple y que todos lo sabemos, todos lo podemos practicar. Limitado algunos, más amplio otros. Pero es la amistad. Y esa es la política para este milenio. El ejercer la amistad. ¿Por qué creen que yo estoy tirándoles estos chorros? Porque tengo un amigo que se llama Tona y él me invitó. Y él conoce mis desavenencias, pues, pero es eso lo que nos trenza. Porque me dio gusto escuchar a Rafael Sevilla. Porque sentí bonito que Rosa Beatriz estuviera aquí. Por eso que llamamos amistad, lo que dijo el don, eso que ustedes allá afuera, es decir, en el mundo moderno, en la sociedad económica, llaman amistad. Esa es la onda. Finalmente, el ejercicio que hacen Nicho y que están haciendo muchos pueblos en diferentes latitudes del planeta no están con esa verborrea de la decolonialidad y bla, 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 pues eso es de académicos. Pero la gente a nivel piso, está buscando nombrarse a sí misma. Y podemos encontrar montones de ejemplos de ello. Este curso solo va a abordar 4 porque Tona me dijo que solamente tenía 4 sesiones autorizadas, pues. Entonces por eso solo vamos a hablar de 4, pero hay muchos más. Cuento una anécdota y con eso termino. Yo les iba a contar otra historia, les iba a hablar sobre, y lo estuvimos trabajando con Tona en las últimas semanas, sobre la educación, una crítica a la educación para que se entendiera el alcance de lo que Nietzsche planteaba, pues, pero creo que así fue mejor. No hablarles de una discusión prefabricada, sino partir de sus inquietudes. Si ustedes quieren, podemos tener una 5ª sesión ya sin que Tona se entere y puedo desarrollar eso que quería decirles hoy sobre la historia sobre la pedagogía y la educación moderna, que era lo que yo había preparado para hoy. Pero
la vida es así, ¿no? Nos va llevando siempre por otro lado. Hace un par de años a mí me invitaron a Sinaloa. Un profe, tenían un evento ahí en la universidad, tiene un nombre muy chistoso, Universidad Indígena Intercultural de México o algo así. Fue la primera universidad intercultural del país, en Sinaloa, en tierra yaqui, o como ellos dirían, Yorepne. Entonces me invitaron a hablar sobre comunalidad allá. Como no compraron el boleto a buena hora, tuvieron que llevarme en primera clase. Es la primera vez que yo, y la única que he viajado en primera clase, pues, ¿no? Donde los bocadillos y las bebidas no están adulteradas, pues, ¿no? Porque ya lo pagaste en el costo. Entonces fui y tiré mi rollo, ¿no? De una conferencia para maestros, padres de familia y estudiantes. Pero era Semana Santa. Y el profe que me invitó, fuimos a su casa con su familia. Entonces estábamos en el patio. Y era como una casa, como muchas de Oaxaca, pues, ¿no? Donde la construcción se reduce a la casa en sí misma, la mitad del resto es patio de tierra, que es lindo, pues, porque te da lo que llaman el petricor, ¿no? Este olor a tierra mojada. Y efectivamente habían mojado la tierra, habían regado, porque en ese pueblo hacían lo que acá llamamos comparsa, pues, ¿no? Gente disfrazada que andaba por el pueblo y visitaba ciertas casas. Esta iba a ser una. Entonces la familia había regado el patio y había puesto florecitas. Entonces yo platicaba y el maestro me explicaba. Y me decía, mira, es que esto que hicimos aquí, como van a venir, no me acuerdo cómo se llamaban los que iban a visitar, tenía un nombre, no lo recuerdo. Pero hagan de cuenta los peregrinos o los visitantes, algo así, pues estos disfrazados, con las señoras que por mi culpa y todo esto, pues no, porque era una cuestión religiosa. Entonces me dice, esto que hicimos es la cegua Yorepne. Y yo mandé, dice, sí, porque se trata de disponer tu casa para que la gente llegue y esté a gusto. Por eso regamos, para que no se levante, el polvo y estés bien, ¿no? Y estés fresco. Y por eso pusimos las florecitas. Y siguió el tipo diciendo, pero es que la cegua Yorepne tiene que ver, y desarrolló un montón de ejemplos de en qué se aplicaba la cegua. Y terminó diciendo que la danza del venado, que allá es sagrada, era cegua Yorepne. Entonces yo le dije, maestro, olvídese de comunalidad, porque ellos para eso me habían invitado, porque querían abrevar de la noción de comunalidad, pues, ¿no? Por eso me pagaron la primera clase y eso. Olvídese de eso. Ustedes no necesitan pensar en comunalidad. Ustedes tienen a la cegua Yorepne. Ahí está, porque ellos lo que querían hacer era refundar una propuesta educativa desde lo propio. Les dije, ahí tienen a la cegua. Usted me acaba de hacer un abanico
donde ese concepto que es de ustedes, que así lo han nombrado, y expresa esa necesidad de armonía, de equilibrio. La comunalidad solamente les sirvió a ustedes como unas gafas para verse a sí mismos. Una vez que ya se vieron a sí mismos, tire esas gafas y trabaje sobre la cegua, Yorepne. Y ese es el ejercicio que se está haciendo en todos los lugares del planeta donde hay vida comunitaria. Le están poniendo un nombre a su vida desde lo propio. Incluso usando ejercicios que no son de su propio ser, pero que funciona, como es el caso de Ubuntu en Sudáfrica. Hay dos formas de traducir Ubuntu. Bueno, hay muchas, pero hay dos que me gustan. Una forma de traducir Ubuntu es: en tus ojos yo soy, que nos recuerda un poema de Octavio Paz, que decía: es en los ojos del otro donde encuentro la plena existencia. La otra forma de traducir Ubuntu es: soy porque somos. Ubuntu fue un concepto que un misionero holandés, buena onda, elaboró para tratar de nombrar lo que los pueblos de Sudáfrica durante el apartheid hacían. Es decir, fue algo impuesto. Sin embargo, la gente se lo apropió porque dijo, dio en el clavo. Y así podemos encontrar en pueblos de la India, en pueblos de China, en pueblos de muchísimos lugares. Este intento que Nichu y su gente están haciendo de nombrar en sus propios términos, en los términos suyos, eso que los antropólogos llamaron cultura, que es una vulgaridad porque nombra a todo. Hay un libro que desarrolla 528 nociones de cultura distintas. Es un libro que se publicó hace 15 años, o sea que ahorita deben ser 1074, pues, ¿no? Palabra meva. Pero Lekil Kuchlejal es el intento de los celtales de nombrarse en celtal a sí mismos y a su posibilidad. Esto lo vamos a seguir explorando en las 2 sesiones que nos quedan. Y lancé la invitación, si les interesa una quinta, esa podemos programarla aparte de este curso y podemos, cosas que no hayan sido desarrolladas con suficiencia, poderlas abordar. Gracias. Pues gracias, Arturo. Estamos ya finalizando y quisiera agradecerles a todas y a todos por estar todo este tiempo aquí. Creo, bueno, como no sé si ya entramos en el tema de los avisos, Tono, que ya el siguiente. Pues mira, yo
me quedé con varias ahí preguntas y comentarios de tanto de lo que estuvo diciendo Nicho como de algunas de las cosas de Arturo, pero ya se nos fue el tiempo. Entonces, a ver, ojalá que para la próxima sesión podamos tener un tiempo para comentar algunas de las cosas que, no sé, probablemente a varias nos han quedado por ahí. Pendientes. Alguien por aquí puso también, ¿no? De que la sesión clandestina, pues lo vamos viendo, si ustedes gustan y nos mandan mensaje, pues ya nos ponemos de acuerdo con Arturo y la armamos. Y la No se armamos, quede- porque la siguiente no va a haber chance, porque la siguiente va a ser con Malú Muniz y nos va a traer su versión desde la Amazonía ecuatoriana. Ella se fue el día de hoy a un pueblo que está refundido en el Amazonas. Y bueno, pues también estaría interesante cerrar esa última sesión, quizás haciendo un hilo, ¿no? Entre todas las experiencias, como para que no se queden ahí, encontrarle el común de cada una de las experiencias que nos estás compartiendo. Pues ya de mi parte, pues les agradezco muchísimo todo este tiempo. Y pues gracias, Arturo, por el espacio. No sé si alguien más quisiera hacer un último comentario ya para ir cerrando. Ya nos vemos entonces. Quedamos pendientes de ver si armamos esa otra sesión. Ya no tan clandestina. Hagámosla porque... Hagámosla para que se cierre bien, no solo esta sesión, sino yo creo que alguna que sirva para reflexionar para en las amarrar reflexiones todos conjuntas, ¿no? los hilos que queden pendientes, porque la siguiente la vamos a dedicar a la visión del Sumaca Usay desde el Amazonas y vamos a tener de primera mano la experiencia. Para la cuarta, yo había planteado con Tona originalmente que iba a ser yo, pero creo que eso sería limitado. Entonces, ayer le lancé el buscapiés a Tona y la última sesión, la cuarta sesión, vamos a estar Jaime Luna y yo haciendo nuestro sketch. Entonces, para que vean que va a estar deluxe, pues, ¿no? El mismísimo máster. No les adelanto nada porque ya lo preparamos y trae una cosa potentísima que nos puede compartir. Y ya la clandestina, esa ya la diseñamos aparte para todos esos hilos que quedaron sueltos, trenzarlos y que se arme ese tejido y no queden los hilos sueltos. ¿Les parece? Muy bien, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, de acuerdo. Sí, de lujo, sí. va. Sale, pues. Sale, pues. Gracias. Gracias. Y les mandamos avisos ya para todo el grupo para mantenerles al tanto de la siguiente sesión con Ileana. Les avisamos, les recordamos también antes de la siguiente sesión esta que nos comenta Arturo, ¿no? Mandarles el material previo para que lo puedan ver y aprovechar este momento para pues compartir más, ¿no? Pues muchas gracias a todos, todas nuevamente y nos vemos, esperamos que pronto, que estén todos Hasta muy luego. bien. Hasta Arturo, luego. Gracias. Hasta luego.